al podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos porque este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me lo bendiga. Una noche más para compartir la palabra de Dios. Y para esto vamos a abrir en nuestra Biblia Salmos capítulo 119, versículo 71. Salmos capítulo 119, versículos 71 y 72. Vamos a ver esos dos versículos. Dice la palabra del Señor esta noche. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor que es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Vamos a orar. Sabemos que Dios está con nosotros y el que nos habla, el que nos enseña es nuestro Padre Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros con corazón dispuesto, con corazón abierto, con corazón sincero pedimos a Él, Él siempre nos habla, nos alimenta, nos edifica, nos consuela y sobre todo nos da la victoria. Así que vamos a pedir a Dios que Él nos hable esta noche lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque hasta aquí nos has dado la vida, hasta aquí nos has ayudado. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por todas las cosas que haces en nuestras vidas, en toda la humanidad. Tú haces salir el sol, el día y la mañana para todo ser humano en el mundo entero. Porque tú amas a tu creación y cuanto más amas a tus hijos, tus hijas. Esta noche, Señor, te pedimos que nos hables, que los enseñes esa palabra viva, esa palabra que es más dulce que la miel. Esta noche sea así para que tu palabra sea enseñada a cada uno de nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche quiero compartirles el amor a la palabra de Dios. Ese amor que tenemos a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos enseña y aprendemos es a través de la palabra de Dios. Como dice salmista David, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Para aprender la palabra de Dios, quiere decir que tenemos que recibir con esa humildad. Para que nosotros podamos alimentarnos, saciarnos nuestro espíritu, lo primero que necesitamos es la humildad. Con un corazón humilde, con un corazón sincero, para que nosotros podamos aprender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. David dice, yo me he humillado, me he humillado para aprender tu palabra, tus estatutos, tus leyes, tus mandamientos. Porque con un corazón soberbio no se aprende. Con un corazón soberbio no entendemos y no aprendemos porque no lo creemos. Pero cuando tiene un espíritu humillado, con un corazón sincero que se humilla, aprendemos las enseñanzas de Dios. Y sobre todo amamos a Dios. Y si amamos a Dios, amamos también su palabra. Por eso, ¿cuánto amamos la palabra de Dios? Cuando amamos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es una delicia, es un manjar, cuando leemos la palabra de Dios, aprenderemos, el Espíritu Santo nos enseñará, nos dará esa sabiduría, ese entendimiento para comprender lo que Dios quiere enseñarnos cada día. Amén. Así que dice que mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. David dice mejor que la plata, mejor que puede ser millares de oro y plata. Nada compara con la palabra de Dios. Pero para que nosotros podamos aprender algo que Jesús nos enseña es una verdad. El Evangelio
capítulo 11, San Mateo capítulo 11, versículo 29. El Evangelio de San Mateo capítulo 11, versículo 29. Jesús nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos dice a cada uno de nosotros: aprended de mí. ¿Qué Jesús dice? Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. No solamente porque solo hablar, ¿no? De corazón. Significa de que realmente con un corazón sincero, transparente. Jesús dice: aprendan de mí. Yo he venido a enseñarles, a dejarles mi ejemplo. Aprendan de mí. Y verdad, los 4 evangelios que leemos nosotros, solo encontramos la vida de Jesús y su humildad. Por eso de que a pesar que los fariseos, los escribas, lo insultaban, lo decían de todo, pero él, dice la palabra, no abrió su boca. Jamás le dijo algo. Se humilló. Y se humilló, dice, hasta la muerte en la cruz. ¿Y por qué tanto así? Por amor a nosotros. Por amor a ti, amado hermano, hermana. Por amor a mí. Por amor por todos los seres humanos. Por amor por su creación. Por eso dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, al hombre. Fue tanto su amor porque solo así podía cumplir el plan, el propósito de Dios. Él vino con un propósito. Él vino a morir en la cruz, a resucitar el tercer día y de esta manera darnos el perdón de los pecados y darnos la vida eterna, la salvación. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Dice la Biblia: Él vino a salvarnos lo que se había perdido. Y la única manera para que el hombre se salve, de que Jesús tenía que morir en la cruz, pero también tenía que resucitar al tercer día. Y Jesús lo hizo. Nosotros vemos por la palabra de Dios, sabemos de que Él estuvo aquí en la tierra, Él murió por nosotros, resucitó por nosotros y nos dio la vida eterna. Y nos ha dejado esta enseñanza. Y nos dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces ustedes van a vivir, dice, en esa paz. Hallarás descanso, vivirás en ese descanso, en esa paz, en esa tranquilidad. ¿Por qué el ser humano vive triste, cansado, agobiado? Porque no tiene la paz de Cristo. El ser humano vive estresado. ¿Por qué? Porque no tiene la paz de Dios. No tiene a Cristo en su corazón. Pero nosotros, la iglesia del Señor, tiene a Cristo en su corazón y tiene la paz de Dios y podamos vivir en esa paz, en esa felicidad con Cristo Jesús. Esa es la vida cristiana. Amigo, amiga que me escuchas, de repente vives una vida triste, una vida angustiada, una vida que se ha fracasado. Como muchos dicen: mi hogar ya no tiene arreglo, mi familia ya no tiene solución. Déjame decirte que hay solución para ti. La solución es que Jesucristo. Nunca digas que no hay solución. Sí, humanamente no hay solución. El hombre humanamente no va a cambiar, pero Jesús cambia. Cuando usted abre su corazón, cuando usted se acerca a Dios como un corazón sincero, humilde, abre su corazón y pide a Jesucristo que haga milagro, que puede cambiar, Él lo va a hacer. Solo usted tiene que abrir su corazón a Jesús.
Así como un día abrí mi corazón, entregué mi vida a Jesús, Jesús ha cambiado mi vida. Y todos pueden testificar de eso. Todo creyente, todo cristiano puede testificar de que Jesús ha cambiado su vida. Desde que ha conocido a Cristo, tiene la paz, ese amor de Jesús. Pero tenemos que aprender algo. ¿Cuál? Es la humildad. Por eso dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Jesús mismo nos dice, y David también dice, mejor ha sido haber humillado, dice, para aprender los estatutos que hemos leído al principio. Entonces, muchas veces no tenemos ese amor por la palabra de Dios. Porque si amamos a Jesús, también tenemos que amar su palabra. Amén. Vamos a seguir leyendo en Salmos, que hemos leído 119. Salmo 119, versículo 127. Mira lo que dice David. Salmo 119, versículo 127. Dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Entonces, número uno, para que nosotros podamos amar la palabra de Dios, la única manera es con la humildad de Jesucristo. La humildad es para aprender la palabra de Dios. Queremos saber, queremos aprender la palabra de Dios. Solo vamos a aprender con la humildad. Porque eso es lo que Jesús nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, muchos dicen, yo no entiendo de eso. Yo no entiendo, no sé. ¿Quieres entender? ¿Quieres aprender? Sé humilde. Jesús nos ha dejado ese ejemplo. Sé humilde. Y vamos a aprender, entender, comprender la enseñanza de Jesús. Su enseñanza es maravillosa. Su enseñanza es incomparable para nuestro espíritu. Es un refrigerio, la palabra viva de Dios. Y ahora dice el salmista David, este versículo que hemos leído, por eso dice, he amado dos mandamientos. O sea que he amado tu palabra. He amado tu palabra que dice, más que el oro, más que oro muy puro. Wow. Mira lo que la comparación que hace. Pero mucha gente, ¿qué es lo que quiere primero hoy día? Dinero, ¿no? El ser humano lo que quiere es dinero. Ahora, el dinero es malo, no es malo, pero el ser humano lo que quiere es, tiene mucho dinero. Dólares, euros, oro, plata. Pero también mucha gente se mata por el dinero. Mucha gente se pierde su familia. Mucha gente por dinero se separa, se divorcia. Todo por el dinero. Y todo fracaso del matrimonio es por el dinero. Pero mira lo que dice David. Yo he amado, dice, tus mandamientos, más que el oro, más que oro muy puro, dice. Qué hermoso, hermanos. Es algo maravilloso que podamos aprender nosotros que la palabra viva de Dios es hermosa. Tenemos que entender que la palabra de Dios es una delicia, es dulce, es miel. Así tenemos que ver cuando leemos la palabra de Dios. En versículo 140, mismo Salmo, dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Es sumamente, dice, muy pura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es pura. No hay que discutir lo que dice la palabra de Dios. Otros libros, otros comentarios se puede discutir, pero menos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, tenemos que amar la palabra de Dios. Cuando amamos la palabra de Dios, vamos a obedecer y vamos a cuidar
y aprender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, hermanos, alábelo esta noche. El rey Salomón decía en Proverbios, vamos viendo, Proverbios capítulo 8, versículos 10 y 11. Proverbios capítulo 8, versículos 10 y 11. Recibid mi enseñanza y no plata, esencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Recibe mi enseñanza. Recibe mi enseñanza y no plata. Recibe la ciencia, la enseñanza de la palabra de Dios antes que el oro escogido. Mejor es la sabiduría de Dios que el oro y la plata. Ahora, ¿qué dice en cuanto a la sabiduría? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría que nosotros podamos entender, y cuando nosotros recibimos esta enseñanza de la palabra de Dios, entonces vamos a entender y comprender esa enseñanza maravillosa de Dios. Dice, recibe la enseñanza de Jesús. Ama la palabra de Dios. Ama a Jesús, la palabra, y reciba esa enseñanza maravillosa para que nosotros podamos recibir. La enseñanza de la palabra viva de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros amamos como David, como rey Salomón, y bien Jesús que nos dice, tenemos que aprender. Y para que podamos aprender, tenemos que humillarnos la palabra de Dios. Salmos capítulo 19, versículo 10. La palabra de Dios dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Cuando nosotros aprendemos esa enseñanza de la palabra viva de Dios y comprendemos con esa humildad, va a ser dulce. ¿Qué dice? Más dulce que la miel. Más dulce que la miel. La miel es buena. Una miel pura es dulce. Es espectacular. Es también algo medicinal. Pero la palabra de Dios es más dulce que la miel, más que el oro y la plata, que no se puede comparar la palabra viva de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis pone esto? Más que el oro muy puro, más que eso vale, dice. Más que la plata vale. Es más dulce que la miel. ¿Por qué? Ese énfasis la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el hombre, los archimillonarios que no saben cómo gastar su dinero, no tienen paz, no tienen salvación. Con todo su dinero, oro, plata que tenga, no pueden comprar la salvación. No pueden comprar ni siquiera un poco de amor. No pueden comprar la paz. No pueden comprar la felicidad. ¿Se dan cuenta qué triste es? Tienen mucho dinero. Son empresarios millonarios, pero no son felices. Porque el oro, la plata, el dinero no hace feliz al hombre. Lo único que hace feliz es Jesucristo. El único que nosotros solo a través de la palabra de Dios podemos encontrar la salvación y la vida eterna. La salvación es gratuito, es gracia, no cuesta nada. Amigo, amiga,
tú puedas encontrar tu salvación totalmente gratis. No cuesta ni un centavo. Porque si fuera así, los millonarios comprarían su salvación y vivirían felices. No, no es así. La salvación no se compra con dinero. La salvación se encuentra en Jesucristo. ¿Pero cómo? ¿Cómo yo lo sé? A través de la palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios es viva. Es su palabra misma. Por eso que dice, vale más que el oro o la plata. Yo amo más que el oro y la plata. David dice, yo amo más dulce que la miel, es tu palabra. Yo amo más que eso, porque encuentro en la palabra de Dios, encuentro que Jesús me ama. Dios ha muerto por mí y a través de la palabra de Dios, yo sé y conozco solamente a través de la palabra de Dios que Él me ama. Tengo paz, tengo gozo, tengo bendición y que un día tendremos allí en los cielos la eternidad. ¿Cómo yo lo sé? A través de la palabra de Dios. Y por eso es que si queremos conocer a Dios, tenemos que amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, Dios te hablará y te enseñará. Por eso, profeta Jeremías, ¿qué decía? Clama a mí y te responderé. Y la siguiente frase, ¿qué dice? Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. ¿Sí? Sí, nosotros no conocemos humanamente. Pero cuando nosotros pedimos a Dios y comenzamos a amar la palabra de Dios y comenzamos a estudiarla, escudriñar la palabra de Dios, Él comienza a enseñarnos. Él comienza a hablarnos, enseñarnos los misterios, sus enseñanzas, sus maravillas, que nuestro Dios es todopoderoso y que nuestro Dios nos ama las 24 horas. Y nuestro Dios está cuidándonos las 24 horas. ¿Eso no es tan maravilloso? El ser humano, aunque con todos sus millones, no vive paz, no puede dormir tranquilo. Nosotros podemos descansar tranquilos. Podemos descansar, dormir con esa paz de Dios, con ese gozo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y los ángeles de Dios me cuidan, me guardan nuestra salida, nuestra entrada. Dice la Biblia de que Él nos cuida, nos guarda para siempre. Amén. ¿No es maravilloso eso? ¿Cómo no amar a Dios si es así? Por eso que David pone este énfasis. Yo he amado más que el oro, muy puro oro, y más que la plata. Yo he amado, es más dulce que la miel, tu palabra. Porque sabía que solamente podía conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Y solamente podía tener la victoria es a través de la palabra de Dios. Y por eso cuando nosotros soltamos la palabra poderosa de Dios, se hace milagros. Vemos la victoria en nuestras vidas y cada día podemos ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos que la palabra de Dios es verdad. Y sí es verdad, pero Dios también es fiel. ¿Y cómo yo sé que es fiel? A través de su palabra. ¿Y cómo sé que Él cumple sus promesas? A través de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Señor, gózate en la presencia de Dios. Ya dije, los ricos no viven feliz. No pueden dormir. Por eso tienen guardaespaldas, todas las seguridades. Ni así pueden dormir tranquilos. El que cuida, el que nos guarda, el que nos protege, es nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, hermanos, alábelo al Señor esta noche. Casi lo mismo lo dice un pasaje más que estábamos leyendo en Salmo 119, versículo 103. Dice, Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No solamente es la palabra es más dulce que la miel. David dice, es más dulce a mi paladar tus palabras. Por lo tanto, dice, he aborrecido, dice, he aprendido tu palabra y de tus mandamientos he adquirido, que es inteligencia, sabiduría, para apartarme del pecado, de los malos caminos. Y no solamente más dulce que la miel, sino que también la palabra de Dios es una luz, es una lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la luz que nos alumbra diario de vivir. Es la palabra de Dios, es una luz que nos alumbra el bien y el mal. Porque si hay una oscuridad, no podemos diferenciar el bien y el mal, porque no lo vemos. Hay oscuridad. No podemos caminar tampoco rápido. Pero cuando hay la luz, podemos caminar y podemos diferenciar el bien y el mal, lo que hay en el camino. Así exactamente es la palabra de Dios. Nos hace ver las cosas buenas y las cosas malas. Y como creyente, como nosotros que amamos a Dios, entonces vamos a hacer las cosas buenas. Y las cosas malas, dejamos. Porque eso es lo que dice. He adquirido, dice, de tus palabras la inteligencia para diferenciar el bien y el mal. Porque este mundo nos ofrece aparentemente, parecieran buenas. Por eso que el mundo sin Dios no diferencia el bien y el mal. El mundo cree que está bien. Cree que está bien tomarse, borracharse. Cree que es algo normal. Pero la Biblia dice que eso está mal. El mundo es normal coimear, pero la palabra de Dios no, eso está mal. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a diferenciar el bien y el mal. Es la luz que nos alumbra nuestro Señor Jesucristo para hacer las cosas buenas y las cosas malas hay que desecharlas. ¿Y cómo aprende Dios? Y eso es lo que dice. Por eso que David dice, es más dulce que la miel. Tu palabra y amado, porque más que el oro, más que la plata, más dulce que la miel. Y amado tu palabra, porque solo tu palabra me hace vivir feliz. No solamente nos da sabiduría, no solamente es la luz, pero también nos hace la felicidad. Jeremías, capítulo 15. Versículo 16. El profeta Jeremías dice la palabra de Dios: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Dice que tu palabra, ciertamente dulce, tu palabra, dice, es la alegría, es la felicidad. Quiere decir de que la palabra de Dios no solamente es más dulce que la miel, más que el oro y la plata, sino que la palabra de Dios es una luz, una antorcha que nos alumbra, pero también la palabra viva de Dios nos hace feliz. Es Jesús. La felicidad se encuentra en Jesús, pero como yo lo sé, es a través de su palabra.
Jesús y su palabra son la misma. Si yo estoy leyendo la palabra de Dios, es como que Dios mismo está hablándome a través de su palabra. Si Él dice de que la palabra es gozo y por alegría de mi corazón, pues es la palabra de Dios que nos hace feliz. Amén. Es la palabra de Dios trae la felicidad al ser humano. Es la palabra de Dios que trae esa paz, esa felicidad en la familia. Es la palabra de Dios que nos hace entender y que todos juntos, unánimes, podemos amarnos unos con otros. Podamos perdonarnos unos con otros y podemos vivir en ese amor, en esa paz en Cristo Jesús. ¿Cómo? Aprendemos, sabemos, solo a través de la palabra de Dios. Por eso de que David dice, me he humillado, dice, para aprender tu palabra. Y Jesús nos dice, aprended de mí, que soy manso, humilde, para, dice, hallar descanso para nuestras almas. Para aprender y para conocer las maravillas de Dios. Para que podamos tener esa paz, esa felicidad. Número uno, tenemos que humillarnos. Tenemos que vivirla con esa humildad, así como Jesús vivió esa humildad. Recuerda, amado hermano, aunque seas profesional, aunque seas ministro, congresista, seas un alto funcionario, si eso se respeta, pero en Cristo Jesús, para Dios, todos somos iguales. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que vivamos como niños humildes, sinceros para Él. Y Él nos da sabiduría. Él nos da enseñanza. Y por eso que David dice, yo he amado tu palabra más que el oro, más que la plata y más dulce que la miel es tu palabra. Porque tu palabra es la luz que me alumbra mi camino. Tu palabra es la luz que nos hace ver, diferenciar el bien y el mal. Es la palabra de Dios que nos enseña cómo vivir nuestra vida cristiana. Es la palabra de Dios que nos enseña cómo podemos enseñar nuestras familias. Y la palabra de Dios nos hace feliz. Amén. Entonces podemos decir, Señor, quiero aprender, ser humilde como tú, Jesús, que dejaste tu enseñanza, tus ejemplos, y que a cada día quiero aprender tu palabra. Señor, enséñame. Cierra tus ojos y vamos a agradecer a Dios esta noche por su palabra. Si quizás hasta hoy no estabas amando así la palabra de Dios, quizás solamente estabas leyendo por cumplir. Sí que muchos solo leen por cumplir, como religioso. No, la palabra de Dios tenemos que amar. Tenemos que disfrutar cuando leamos la Biblia. Tenemos que tener una delicia en la palabra de Dios. Tenemos que ver, así como David, más que el oro, más que la plata, más dulce que la miel. Es la palabra viva de Dios. Cuando lea la palabra de Dios, es Dios mismo que está enseñando. Es Dios mismo que me está hablando. Es mismo Dios me está haciendo ver las cosas buenas que debo hacer y las cosas malas tengo que dejar. Esa es la palabra de Dios. Y cuando más leemos la palabra de Dios, pues esa palabra de Dios nos trae la felicidad en nuestras vidas, nuestra familia. Sea tus ojos, vamos a agradecer a Dios. Hoy día Dios ha hecho cosas muy hermosas. Sé que Dios ha hecho cosas maravillas hoy día.
Hoy en la tarde yo he sentido claramente la presencia de Dios. Mi espíritu se unía con tu espíritu ahí en tu casa. Sé que Dios ha hecho cosas hermosas. Pues agradecelo al Señor. Es que para que vivamos siempre en la presencia de Dios, tenemos que vivir también la palabra de Dios. Y debemos amarlo, la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche que nos enseñas tu palabra viva. Gracias, Señor, por enseñarnos, por hablarnos, de que muchas veces, solamente a veces, leemos por cumplir como religiosos. Eso no te agrada, Señor. Pero esta noche hemos aprendido, y para que podamos aprender tu palabra, tenemos que seguir tu ejemplo, Jesús. Tú fuiste manso y humilde y nos enseñaste cómo vivir aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, cada día a ser humilde como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día con esa humildad, buscarte tu rostro, vivirla para ti, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, esta noche. Señor, mira a tus hijas, tus hijos, amigos, amigas que están escuchando. Señor, enséñanos. Te pedimos, Señor, enséñanos esa palabra viva tuya, Señor. Sobre todo cuando leamos tu palabra, enséñanos. Enséñanos a amarte, Señor, esa palabra viva como David, más dulce que la miel. Ciertamente que tu palabra, Señor, sea dulce a nuestro paladar cuando leamos y podamos disfrutar, saborearlo, esa palabra viva tuya, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, esta noche que tus hijas, tus hijos que están pidiendo, bendícela, Señor. Bendice esa palabra viva tuya, Señor, porque tú nos has hablado, nos has enseñado esta noche, porque es tu palabra nos trae esa felicidad. Es tu palabra que nos alumbra todos los días para vivir por fe, Señor. Es tu palabra, Señor, que nos trae la salvación, la vida eterna, Señor. Es tu palabra, Señor, nos enseña esa paz, ese gozo, ese amor, esa fe, esa benignidad. Podemos encontrar, nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra viva que nos hablas, que nos enseñas. Estamos muy agradecidos, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Esta noche te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale gracias a Dios y que recuerda, cada vez que leamos la palabra de Dios, sea más dulce que la miel. Así tenemos que ver. Cada vez que abramos, leamos la palabra de Dios, véalo, vale más que el oro en la plata. Cada vez que leas la palabra de Dios, esta palabra traerá ese paz, ese gozo, nuestro espíritu, nuestra alma. Pero también recuerda la enseñanza de Jesús. Para que podamos aprender, tenemos que ser humildes. Amén. Tenemos que ser humildes. Dios me lo bendiga, amadas hermanos. Y felicito a los que ayunaron hoy. Dios me lo bendiga grandemente. Y no solamente, sino que cuando usted quiera ayunar, ayuna, no hay problema. Ore, interceda, lea la palabra de Dios, ahora que lo sabes, es más dulce que la miel. Pues gózate, aproveche estas oportunidades que estamos en la casa, aproveche lo máximo, estudiar, meditar, escudriñar la palabra de Dios. Amén, hermano, mi hermana. Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones. Muy buenas noches.